Encantados se encuentren por acá en esta sesión del día martes 13 de junio de 2023 de la asignatura Pruebas Personales y Circunstanciales dentro de la especialización en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Central de Venezuela. Mi nombre es Ángel Serpa Aponte, profesor de la asignatura, y hoy nos convoca el tema de la necesidad, pertinencia e idoneidad de la prueba en el proceso penal venezolano. En la pasada sesión habíamos abordado lo atinente a ese recorrido entre lo que se concibe como medio de prueba y prueba, es decir, una especie de convertir el medio de prueba que se incorpora al proceso en prueba. Decíamos que ese medio de prueba iba a verificarse un recorrido entre su concepción como forma de incorporar la prueba en el proceso penal venezolano y que en atención a las llamadas, ¿aló? No, me acabo de tomar otra pastilla, sí. No, bueno, ahí pero me tomé la pastilla, ok. Bueno. No, lo que pasa es que estoy en el medio de una clase, ok, bueno. Entonces, ese recorrido a partir de la cual hay más de uno comentó que será la pastilla que se tomó. Entre esa incorporación de medio de prueba para que al final se verifique con prueba. La hipótesis es propicia porque les mencionaba yo que antes de que esa prueba fuera desahogada, evacuada, producida en el juicio oral y público, primero debió haber existido una admisión de la misma. Y esa admisión se verifica en el auto de apertura a juicio. Y ese auto de apertura a juicio es donde se instrumentaliza lo que siempre se ha denominado como comunidad de la prueba o principio de adquisición. En ese auto es una especie de elenco, de catálogo de las pruebas que fueron admitidas en el proceso y que su fuente de ofrecimiento fue plural o fue ofrecida en la acusación pública del fiscal o fue ofrecida en la acusación particular propia de la víctima o ulteriormente se dio por la vía de la prueba nueva, artículo 311, numeral 8 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, una prueba de la cual se tuvo conocimiento con posterioridad a la presentación de las acusaciones, o esa prueba fue ofrecida en el escrito de excepciones por parte de la defensa, y ahora parece que por nueva decisión, jurisprudencia, jurisdatio de la Sala Constitucional, inclusive hasta se podría ofrecer en la propia audiencia preliminar. ¿Y por qué hablo de todo esto? Bueno, porque ustedes saben que antes de esta clase, que es la que se graba, esta disertación, que en algún momento se colocará en YouTube, y que parece que algunos de mis alumnos lo que esperan solamente es la presentación en YouTube porque no tienen la noción de la asistencia en tiempo real a esta clase, pero disculpen, es una observación que le hago a mis alumnos y no a los que están escuchando esto de una forma diferida. Entonces, ello se va a expresar como una exigencia al juez de control y como lo respondía uno de estos alumnos conforme una expresa norma, el artículo 313, numeral 9 del Código Orgánico Procesal Penal, en la cual se le exige al juez de control a la finalización de la audiencia preliminar que se pronuncie, que decida sobre el aspecto formal de la prueba, es decir, sobre la licitud, sobre la necesidad,
sobre la pertinencia y sobre la idoneidad de la prueba, puesto que a otro juez, que sería el juez de juicio, le corresponderá verificar la fiabilidad de la prueba, la fiabilidad como efectiva capacidad demostrativa de la prueba, pero en el propio desarrollo del juicio oral y público. Previamente es necesario que se verifique la formalidad de la prueba. De hecho, el sistema procesal dividido en fases y la existencia de una fase intermedia del proceso penal venezolano es para que allí surja una decantación de muchos aspectos de la acción, una decantación con respecto al hecho, una decantación con respecto a la calificación jurídica, una decantación inclusive con respecto a la coerción en el proceso, pero fundamentalmente una decantación con respecto al tema de la prueba. Y lo digo porque, como alguien mencionaba, en el artículo 313, numeral 9, imagínate, ya casi terminando el elenco de decisiones que debe asumir el juez en la audiencia preliminar, numeral 9, casi terminando, como que se me olvida. Ah, mira, y con respecto al tema de la prueba, también hay que verificar licitud, necesidad, idoneidad y pertinencia. Eso le corresponde a ese juez de control y que por lo tanto tendríamos que ir analizando ese andamiaje para poder concretarnos exclusivamente en la especificidad de las pruebas que nos ocupan en este curso, que son las pruebas personales y circunstanciales. Pero ¿cómo hablarle de lo específico si no sabemos una noción de principio en lo que atañe a la prueba? En segundo lugar, ojo, no me confundan licitud de la prueba con legalidad de la prueba. En el tema de la legalidad, estamos hablando del principio de legalidad probatoria, que son que los actos probatorios tienen que estar descritos en previa pauta de ley, como lo establece el artículo 183. Es obvio que la legalidad va a ser un sustrato de la licitud. Es decir, si no se cumple con el principio de legalidad probatoria, cómo se regula, cómo se instruye en la propia norma adjetiva, cómo realizarse el acto de contenido probatorio, esa no adecuación al principio de legalidad va a conllevar a una ilicitud. Pero así como cuando hablamos de la nulidad de los actos procesales, ustedes cuando estudiaron Derecho Procesal Penal, me imagino que con un mejor profesor que este, en pregrado, ese profesor les tiene que haber abordado que la nulidad de los actos procesales no es solamente por un tema probatorio, que puede haber nulidad de actos decisorios o de nulidad por errores in judicandum o nulidad por errores improcedendum en el desarrollo del proceso. Pero fíjate que es fundamental atender a lo que se denomina el perjuicio anulatorio, que está descrito en el 179 del COP, en el cual Venezuela se acoge, digamos, al sistema italiano de las nulidades, en la cual la nulidad de los actos procesales no es solamente por violación a la incolumidad de la Constitución, sino que tiene que manifestarse la afectación de las posibilidades de actuación de la otra parte. Entonces, el perjuicio anulatorio como un atentado a las posibilidades de actuación de las otras partes. Dicho de otra manera, esto de la ilicitud implica verificar que el resultado de una prueba es un resultado ilícito, bien sea en su hechura, en la obtención de la prueba. Oye, esa declaración en sede policial fue obtenida con tortura, fue obtenida con engaño. Oye, esas muestras biológicas que se tienen se obtuvieron violando el pudor o se obtuvieron violando la integridad corporal, o sencillamente hubo una realización de una experticia y quien está firmando no es alguien que tenga el conocimiento científico, que tenga ese peritaje, que tenga esa posibilidad de manejar ese resultado científico, sino que lo firmó fue otra persona, lo firmó fue la secretaria de la unidad de peritaje y no la firmó efectivamente quien realizó la experticia. Entonces, ello pasa por identificar no solamente el resultado, sino también
la intención que se obtuvo, que se tenía en la obtención probatoria. Pero bueno, ya no sigo recapitulando y recapitulo porque veo que mucha gente, antes de iniciar la clase, hice una serie de preguntas y mucha gente no atinó, y aquí no se puede venir sin haber estudiado. El segundo de esos principios que hay que recorrer para verificar si el medio de prueba, en definitiva, puede ser denominado prueba y así estar presente en el auto de apertura a juicio como una especie de reflejo de la comunidad probatoria, y además es una exigencia al juez de control decidir sobre ello a la finalización de la audiencia preliminar, es el llamado principio de necesidad, que creo que no abordé la pasada clase y que por ello lo estoy abordando hoy en las dos sesiones de hoy, esta que cuando faltan 8 minutos para que termine, entonces ustedes se vuelven a incorporar con la misma coordenada, porque esta clase termina a las 8:30 de la mañana. A las 8:30 de la mañana es la oportunidad para ponerse los tacones puyudos, para calzarse, vestirse e irse a trabajar, porque antes tienen que estar conmigo acá. Es el principio de necesidad. Este principio de necesidad va en doble banda. En primer lugar, se habla del principio de necesidad constitucional de la prueba. Este es relativamente sencillo. El principio de necesidad constitucional de la prueba se expresa en el numeral segundo del artículo 49 de la Constitución, en el sentido que toda persona se presume inocente, la llamada presunción de inocencia, y que se descarta, digamos, se evidencia el carácter de no inocente de alguien con la probanza de su culpabilidad. Es decir, toda persona se presume inocente mientras la prueba no demuestre lo contrario. Eso que está descrito en el numeral 2 del artículo 49 es el llamado principio de necesidad probatoria. Por cierto, que cuando se hable de ello, no se quiere decir que el procesado no participó en el hecho. A lo mejor pudo haber participado en el hecho, pero esa participación revela que hubo un problema de ausencia de acción. ¿Okay? Había una enfermedad mental, nos encontramos con un problema de acto reflejo, nos encontramos con un problema de error, en fin, o pudo haber estado presente una causa de justificación, o pudo haber estado presente una excusa absolutoria, o hay un problema de la inexistencia de una condición objetiva de punibilidad que ataca tanto la tipicidad. ¿Ok? Es decir, el hecho de que exista la presunción de inocencia como una desvirtuación con prueba en el numeral 2 del artículo 49 no deja de lado el artículo 24 de la Constitución, el llamado indubio pro reo, y estoy abordándolo solamente en la perspectiva constitucional, sin adentrarnos en las especificidades procesales de la ley procesal o de la ley sustantiva, solo en el prisma constitucional. El hecho de que exista la presunción de inocencia como una desvirtuación con prueba, de nuevo repito, no desdice la existencia del artículo 24 de la Constitución, el indubio pro reo. Es decir, tanto es así que se toma la interpretación mucho más favorable al reo desde el punto de vista sustantivo. Y desde el punto de vista sustantivo, ahí está descrito el homicidio en el artículo 405, pero ahí está descrito también las causas de justificación en el artículo 65 de un origen legal. Por lo tanto, la interpretación mucho más favorable es adoptar la existencia de una causa de justificación si es lo que está presente en el hecho. Ahora, todo ello se evidencia obviamente con pruebas, pero recalco, el principio de necesidad probatoria de un punto de vista constitucional alude a la idea de que la desvirtuación de la natural condición de inocente, repito, solo será con prueba. Yo hasta el cansancio les he dicho a ustedes que en realidad esto tiene un reacomodo, porque de qué te vale de que tú pruebes todo aquello, ¿verdad? Si no lo sabes alegar. Es decir, es tan importante probar como tan importante alegar, saber alegar. ¿Ok? Qué sé yo, ¿de qué te vale que tengas el dinero para ir a Francia
porque te regalaron el pasaje y entonces cualitativamente no le saca provecho a Francia. ¿Y qué hiciste en Francia? Bueno, apenas me llegué, me fui para un restaurante, me fui para un bar, me metí en el hotel, empecé a ver la televisión, a la mañana siguiente me metí en un restaurante, comí mucho y tomé mucho. Pero no has ido a un museo, no has ido, no has visto la Torre Eiffel, en fin. Entonces, es un tema en el cual saber alegar ese cúmulo de base material es tan importante como probar. Pero bueno, vamos a descender al principio de necesidad probatoria a partir de la propia regulación procesal. Ahí nos dice el 184, el 182 del COP, que debe ser útil para el descubrimiento de la verdad. Es decir, la prueba ser útil para el descubrimiento de la verdad. Por lo tanto, esa verdad necesita ser probada. Es indubitable. Ahí está el 16 del COP, hablándonos que el convencimiento decisorio surge por vía de una inmediación. Y si surge por la vía de una inmediación, es que con las pruebas que han sido desahogadas es como se puede llegar a una acreditación. Allí está la descripción de la sentencia, artículo 345 del COP. Nos habla de que allí esté presente el medio de convicción que ha convencido, valga la cacofonía, a ese juez. Entonces, el hecho necesita ser probado. En realidad, vamos a trascender al propio concepto del hecho, porque sería el hecho como una relación de causación, la relación de causa-efecto, pero evidentemente cuando hablamos del hecho, hablamos de su integralidad con respecto a la producción del mismo, la relación de causa-efecto, pero también el aspecto subjetivo, es decir, la culpabilidad en la realización del hecho. Pero también habría que abordar el tema de la atribuibilidad, atribuirle a esa persona ese hecho con esa culpabilidad, porque a lo mejor uno intervino en condición de coautor o a lo mejor el otro intervino en condición de cómplice. No sé, vámonos con un ejemplo que he estado trajinando mucho en estos días. Imaginémonos que un policía va a departir en un sitio nocturno, en una discoteca, en un bar, en fin, en un sitio, imagínate tú un viernes en la noche, un sábado en la noche, donde todos sabemos que es un sitio donde hay mucha gente, ¿ok? Mucha gente en metros cuadrados, aquello casi crowded, aquello, inclusive en los sitios nocturnos se habla de aforo, la cantidad de personas. Y ese policía va no está de guardia en ese momento y se lleva el arma a ese centro nocturno, pero él tiene su porte de arma. Y entonces, medio se le sale el arma, qué sé yo, deja el arma dentro del saco, él se va al baño y regresa. Y hay gente que no sabe cuidar bien sus armas. Una vez, en este mismo posgrado donde están ustedes, en el de Ciencias Penales, allá en la sede de la Universidad Central, a un alumno se le cayó una pistola en plena clase, se le cayó en pleno pasillo, ¿ok? Imagínense ustedes. No sé, era funcionario. Yo le digo, bueno, ¿y usted cómo entra con arma aquí a la universidad? No, es que yo soy funcionario. Por cierto, que se retiró de la materia, yo creo que se retiró hasta el posgrado, ¿ok? Ante esa vergüenza. Hay otra vergüenza, pero bueno, esa fue la que él... Y entonces, ese policía regresa y encuentra que otra persona le está, iba a decir la palabra robando, pero en realidad robar no sería una expresión adecuada, porque ¿cómo podría sentirse coaccionado alguien, que es lo fundamental en el robo, si el que tiene el arma